La historia no tiene un único camino. El rumbo de la historia no está predeterminado. La historia se desarrolla a partir de configuraciones y decisiones, interacciones y coincidencias. No hay nada que no tenga una alternativa. A veces, solo unos segundos o milímetros determinan el curso de la historia. La pregunta ¿qué hubiese pasado si puede llevar al paraíso o al infierno? Para entender por qué pasaron las cosas, tenemos que preguntarnos por qué no pasaron otras cosas. El método contrafactual no es magia. Al final todos los historiadores lo usan. Algunos de manera deliberada, otros sin saberlo, pero todos lo usan. La búsqueda de alternativas nos da acceso al pasado. Para entender el significado de la historia contrafactual, primero hay que entender la historia fáctica. Un equipo de expertos está llevando a cabo un experimento histórico referente al régimen nazi. ¿Qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si los alemanes hubiesen ganado, las perspectivas no habrían sido nada alentadoras. Pero ¿cómo de realista era la victoria alemana? Y por el contrario, ¿qué hubiese pasado si hubiesen matado a Hitler? Fue pura coincidencia que alguien moviera el maletín que colocó Stauffenberg porque le molestaba. La cultura popular sigue obsesionada con los horrores de la época nazi aún a día de hoy. ¿Será porque a la gente le fascina la maldad absoluta? Los crímenes del nacionalsocialismo resultaban inconcebibles hasta tal punto que la gente se preguntaba ¿cómo es posible que haya ocurrido algo así? ¿Podrían haber llegado los nazis a dominar el mundo? ¿Y qué hubiese implicado eso a día de hoy? Si Hitler hubiese ganado la guerra. Múnich, 8 de noviembre de 1923. Un político llamado Adolf Hitler, líder de un partido disidente de derechas, quiere hacer historia. La revolución nacional ha estallado. Yo lideraré el Reich alemán. El gobierno en Berlín ha sido derrocado. Hitler quiere hacerse con el poder y acabar con la odiada República de Weimar. El joven Estado es el resultado de perder la Primera Guerra Mundial. Mucha gente culpa a la República de la derrota y muchos lamentan la caída del Kaiser. La democracia de Weimar fue básicamente un sistema impuesto. Fue lo que llamaron un cambio de régimen, que los estadounidenses, más o menos, habían pedido como requisito para las negociaciones de paz con los alemanes. Muchos alemanes se mantienen alejados de la democracia. Muchos sufren pobreza y se sienten controlados por otros. Y para un número considerable, los conservadores y la extrema derecha parecen ser una alternativa. Los partidos democráticos eran minoría entre 1920 y 1933. Era una democracia muy débil. El 9 de noviembre de 1923, frente a la Verkehrshalle en la Odeonsplatz de Múnich, se produce un intento de golpe de Estado por parte de la extrema derecha. En ese momento, la Odeonplatz ya está bloqueada por la policía. Göring, Ludendorff, Hitler y Scheubner-Reuter, el asesor de asuntos exteriores de Hitler en ese momento, marchan encabezando a los rebeldes. Cuando los rebeldes intentan romper el cordón policial, suenan disparos. Göring es herido y Scheubner-Reuter muere. Sorprendentemente, Ludendorff y Hitler, que van en medio de ellos dos, quedan ilesos. Tras el intento de golpe de Estado, Hitler es detenido y condenado a pasar 5 años recluido en una fortaleza, pero la aparente derrota se convierte en un punto de inflexión para el NSDAP. Antes de 1923, Hitler no era más que una figura local en Baviera. El juicio
Tras el golpe de Estado de 1923, le sirvió para saltar a la palestra en los tribunales. A partir de ahí, se dio a conocer para muchísima gente. Se presentó como el Redentor y el Salvador de Alemania. Hitler cambia de estrategia tras ser liberado. Busca una coalición con los conservadores. Ahora quiere ascender al poder legalmente. Vamos a quitarles la nación de las manos. Y entonces por fin podremos construir una nueva Alemania unidos y deshacernos de esa farsa democrática. Hitler se convierte en el canciller del Reich el 30 de enero de 1933. Menos de 10 años después del golpe de Estado fallido, el orador nazi de Múnich se ha abierto camino hasta las altas esferas estatales. Los días de la República de Weimar están contados. Hitler ya había anunciado en marzo de 1923 que tenía planeado que el gobierno del Reich en Berlín acabara en las farolas frente al Reichstag. Al poco de estar en el poder, Hitler cumple sus amenazas. Los nazis abolen la libertad y los derechos y persiguen a sus enemigos. El primer y principal objeto de su odio son los judíos. Hitler está decidido a dirigir al Reich a la siguiente guerra, con consecuencias catastróficas. ¿Pero acaso las cosas no podrían haber salido de un modo totalmente distinto? ¿Se hubiera evitado la guerra sin el dictador nazi? ¿Y qué hubiera sido de la República de Weimar si en el golpe de Estado de 1923 un policía bávaro hubiera apuntado unos centímetros más a la izquierda? Weimar no tenía defectos en su ADN. No debemos subestimar este régimen porque acabará pereciendo como resultado de acontecimientos históricos imprevisibles. Si la República hubiese permanecido más tiempo, podría haber surgido una cultura democrática. Se habrían acabado superando las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial y cada vez más gente se habría beneficiado de la recuperación económica. Incluso la Autobahn habría existido sin Hitler. Los planes para su construcción se remontan a los tiempos de la República. La relación con quienes hubieran sido enemigos de Alemania en la Guerra Mundial, Francia y Reino Unido, habría acabado normalizándose con el tiempo. Quizá Weimar podría incluso haberse convertido en motor para la reconciliación europea. ¿Habría sido ese el futuro de Europa sin Hitler? Yo creo que si hubieran matado a Hitler en 1923 en el golpe de Estado, en la Felderhalle, su partido, el NSDAP, probablemente se habría desintegrado o se habría vuelto insignificante. Pero el punto clave para mí es que la crisis de la República de Weimar habría sido inevitable. Había demasiada gente que no estaba contenta con esta nueva república en aquel momento. La época dorada de los felices años 20 ya había tocado a su fin en 1929. La Gran Depresión se extiende por la República de Weimar en 1929. Los resultados son catastróficos: desempleo, pobreza y hambre. La presión sobre la malquerida democracia no deja de aumentar. El problema es que los partidos democráticos luchan entre sí, en lugar de unir fuerzas. Eso es lo que allana el camino a los extremistas de derecha y de izquierda. Los comunistas rechazan la democracia de Weimar por capitalista. Quieren un Estado basado en el modelo soviético. Sin Hitler, probablemente el NSDAP no hubiese alcanzado el poder en Alemania. ¿Lo habrían hecho entonces los comunistas? No habría sido raro que los comunistas también hubiesen intentado alcanzar el poder en Alemania, pero habría sido
Muy difícil. La democracia era considerablemente atacada tanto por la derecha como por la izquierda, pero al final el ataque de la derecha resultó ser el más peligroso, porque Alemania, como país, había logrado grandes avances en la industria, lo cual estaba ayudando a fortalecer la clase media. El desafío comunista solo contribuyó a que esta clase se acercara a la derecha. No se puede predecir qué habría pasado, pero habría sido muy probable que la República se hubiera convertido en un sistema autoritario. La democracia en suelo alemán tenía todo en contra, pero sin Hitler, las probabilidades de que no se hubieran producido ni la Segunda Guerra Mundial ni sobre todo el Holocausto habrían sido mucho mayores. Desde las 5:45 hemos empezado a responder a los ataques. La Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. La Wehrmacht conquista media Europa durante los meses siguientes. Tras la caída de Francia en junio de 1940, Hitler se encuentra en su máximo momento de poder. La caída de Francia transforma totalmente la situación estratégica. Con esto las posibilidades de Alemania aumentan, mientras que las de Reino Unido disminuyen. Los alemanes tienen como aliados a Italia, a la Unión Soviética y a Japón. Francia ha caído y Estados Unidos permanece neutral. Ante tal tesitura, resulta difícil imaginar que los ingleses pensaran que podían ganar. Hitler planea acabar con el último oponente en Europa occidental. La Luftwaffe tiene que encargarse de preparar la invasión germana de la isla. La conocida como Batalla de Inglaterra se basa en un doble error de cálculo. El gobierno británico piensa que la Luftwaffe es mucho más fuerte de lo que es en realidad, y el gobierno alemán piensa que la Real Fuerza Aérea Británica es mucho más débil de lo que es en realidad. De este modo se desarrolla la batalla. Comienza de forma más o menos igualada, pero rápidamente Alemania empieza a sufrir más pérdidas de las que se puede permitir. La industria aeronáutica británica está mejor posicionada, es capaz de producir más aviones en menos tiempo y tiene todo un arsenal de pilotos a los que recurrir. La Real Fuerza Aérea Británica se impone y, en consecuencia, Alemania tiene que abandonar sus planes de invasión. Reino Unido conserva su libertad. Churchill aparece triunfante mientras que Hitler tiene que afrontar su primera derrota contra los británicos para más Henry. La relación de Hitler con Reino Unido era de amor frustrado. Hitler admiraba el Imperio Británico, pero no tenía ni idea acerca de la cultura ni de la élite política británicas. El dictador tiene que cambiar los planes. El ataque a la Unión Soviética empieza el 22 de junio de 1941. El objetivo, Moscú. Hitler planea una victoria rápida, pero vuelve a equivocarse en sus cálculos. A finales de agosto de 1941, muchos generales alemanes ya sabían que estaban perdiendo el control de la guerra en el frente oriental. El ataque a Moscú falla, y en diciembre de 1941, el Ejército Rojo devuelve el golpe. La derrota de Stalingrado un año más tarde pone punto final a los planes de conquista de Hitler. ¿Pero acaso los alemanes tenían alguna oportunidad de ganar la guerra? ¿Hubiera podido la Wehrmacht conquistar Rusia o derrotar a los británicos? ¿Qué habría pasado si los alemanes hubiesen ganado la batalla aérea contra Reino Unido? En 1943 se estrena en cines una película estadounidense que pretende alimentar el entusiasmo por la guerra. Plantea el siguiente escenario. Los alemanes cruzan a Gran Bretaña tras ganar la batalla aérea, conquistan la isla y finalmente ocupan Londres.
¿qué habría pasado con la capital y con todo Reino Unido si la invasión nazi de 1940 hubiera tenido éxito? ¿Acaso Hitler habría dominado toda Europa? Si hubiese sido capaz de obtener cierta soberanía sobre el espacio aéreo británico, eso habría incrementado su prestigio enormemente. Habría significado la primera oportunidad realista desde el 1066 de atacar a Reino Unido, de empezar una auténtica invasión. Yo tengo serias dudas de que la Luftwaffe hubiera podido ganar esta batalla aérea, pero imaginemos que hubiera sucedido. En ese caso, sí que hubiera sido posible la invasión y ocupación de Reino Unido. Al menos hay algunas pruebas de cómo se habría desarrollado la relación entre alemanes y británicos bajo la esvástica, pues una pequeñísima parte del imperio permanece temporalmente controlada por los nazis. En 1940, tras ganar a Francia, los alemanes ocupan las islas de Guernsey y Jersey, situadas en el Canal de la Mancha. Las islas del Canal de la Mancha se encontraban en una situación difícil. Eran muy pequeñas, sus ciudadanos no tenían dónde esconderse y en el aspecto militar eran muy vulnerables. Aquí es donde Hitler quiere propagar una moderada soberanía germánica. Pero el aparente paraíso oculta la era del terror que el nacionalsocialismo lleva a las islas del Canal. Los judíos británicos son perseguidos, la gente denuncia a sus propios vecinos y todo el mundo pierde libertades y derechos. ¿Se hubiera enfrentado Gran Bretaña al mismo destino que Guernsey y Jersey? En aquella época también había en Gran Bretaña demagogos, racistas y partidarios del fascismo. Oswald Mosley presidía el partido antisemita y anticomunista de la Unión Británica de Fascistas. ¿Los invasores germánicos habrían nombrado a un fascista como él gobernador de Gran Bretaña si hubiesen ganado? Si hubiesen invadido Gran Bretaña, quizá habrían intentado crear un gobierno colaboracionista, tal y como trataron de hacer en la Francia de Vichy o en Noruega. Sin duda, habría habido gente dispuesta a ello, pero no sé cuánta. Churchill no habría dejado de luchar si Inglaterra hubiera sido invadida. La Marina no habría sufrido daños y habría servido para evacuar al gobierno y sus reservas de oro a Canadá, así como a la familia real. Cuando Francia se rindió el imperio entero. Yo creo que en Gran Bretaña no habría sucedido lo mismo. A mi parecer, habría habido un fuerte movimiento de resistencia. Además, hay que tener en mente que los alemanes tenían una capacidad infalible para crear resistencia. Gran Bretaña habría continuado la batalla desde la lejanía, con grandes recursos y un enorme ejército colonial. Una guerra como esa no habría sido lo que Hitler tenía en mente. Los nacionalsocialistas no tenían ningún interés en el oeste. Decían que lo único importante era el Lebensraum en el este. Hitler ya había mencionado este objetivo en los años 20. Pretendía acabar con la cultura rusa para implantar un este germanizado. Si presumimos que la campaña militar contra Rusia habría llevado a la ocupación de Moscú y Leningrado y que se habría erigido una frontera militar alemana en el Ural, la pregunta es si la guerra realmente habría acabado ahí. La organización del Este habría supuesto una cantidad ingente de muertes, el desplazamiento de grandes grupos de población y la perspectiva de una constante frontera de sangre en el Este. Por lo tanto, la guerra habría durado hasta el fin de los días. Hitler quería establecer su imperio germánico colonial en la vastedad de Rusia. El Lebensraum en el este pretendía abarcar el inmenso territorio que se extendía desde Arcángel hasta el Cáucaso. El plan era colocar a más de 10 millones de soldados campesinos en pueblos fortificados tras una frontera militar para reproducir la raza germánica y explotar los recursos naturales inexorablemente.
Estos objetivos se resumen en lo que se conoce como el Plan General del Este. Además de como suministro de alimentos, se pretendía que el Este se convirtiera en una fuente inagotable de recursos, tales como carbón, petróleo y mineral de hierro. Esta sería la manera de asegurar la posición global de poder de Alemania. La población eslava se ve como simples números en este proceso. Se designa a unos 14 millones de personas como esclavos a los que explotar en la colonia nazi. Al resto les espera un destino aún peor. Sabemos más o menos cómo era la política de ocupación alemana en la Unión Soviética, que estaba determinada por el racismo. Y también conocemos la mayoría de estos planes que pretendían la deportación de al menos 30 millones de personas de Europa del Este, de las que gran parte habrían muerto de agotamiento, hambre y frío. Esto significa que la ejecución del Plan General del Este habría supuesto en última instancia una cantidad aún mayor de víctimas del nazismo. El genocidio no solo habría afectado a los judíos, sino a cualquiera que se interpusiera a la germanización. Los planes de conquista de Hitler se encuentran entre los más funestos escenarios de la historia contrafactual. Sería absurdo asumir que la historia solo existe en los trabajos de los historiadores. La historia forma parte de la cultura popular. Ahí la historia ha cobrado vida propia. Sería el acercamiento a la historia, la alienación de la historia. La dominación nazi a nivel global es uno de los temas favoritos de la cultura popular. ¿Por qué este escenario ficticio sigue resultando tan fascinante a día de hoy, por ejemplo en videojuegos? Mucha gente pone el foco en esto porque no entiende cómo algo así pudo ocurrir y ahondan en ello, lo cual incluye preguntarse qué habría pasado si esto hubiese ido más allá. Sé que suena absurdo, pero ¿qué habría pasado si Hitler hubiese ganado la guerra? ¿Cómo sería el mundo actualmente? Me lo preguntáis muy a menudo. En Conocimiento para Llevar, Mirko Drotzman nos resuelve esta cuestión. La respuesta fue brutal. Estaba de vacaciones y no esperaba que tanta gente viera el vídeo. De un día para otro tenía 1 millón de visualizaciones. Los recreadores históricos escenifican hechos pasados. La Segunda Guerra Mundial es un tema recurrente, sobre todo en Estados Unidos. Hay grupos que los fines de semana representan batallas históricas frente a un gran público. Creo que es importante hacer que la historia le resulte atractiva a la gente y enseñarle que, aunque sea algo que ya ha ocurrido y pertenece al pasado, aún se puede conectar con ello y debatir sobre ello. Y es importante entender la historia para entender el presente. Desde los años 60 existen películas y libros británicos que plantean cómo habría sido la vida bajo una soberanía germánica. La novela Patria fue traducida a 30 idiomas y vendió más de 6 millones de ejemplares. Hay mucha gente a la que le atrae jugar con lo contrafactual, lo alternativo, y obviamente la Segunda Guerra Mundial fue importante en la creación de la era moderna, por lo tanto es comprensible que la gente quiera recrearse en ello. Pero películas sobre la dominación nazi a nivel mundial, como The Man in the High Castle, también han sido criticadas por tomarse a la ligera tales horrores. ¿Es válida tal objeción? Yo creo que hacer programas, vídeos, libros y películas que imaginen que Hitler hubiese ganado la guerra no implica que se reste importancia a los hechos, al menos si las películas están hechas de forma realista. Si las películas destacan qué habría pasado si el terror hubiese continuado, pienso que crean conciencia, es decir, conciencian de que ese periodo podría volver en cualquier momento. Otras películas como Iron Sky exageran de manera excesiva los mitos nazis de forma que los ridiculizan. Los historiadores prefieren no seguir ese camino. La alternativa nunca debería degenerar en falta de respeto hacia las víctimas. La alternativa siempre tiene que basarse en lo que ocurrió.
Cuando la alternativa se convierte en mero entretenimiento, resulta irrelevante para los historiadores y hay que poder cuestionar cuáles son realmente sus objetivos. Normandía, 6 de junio de 1944. Los aliados occidentales cargan contra el muro atlántico, construido por los nazis. Al mismo tiempo, los soviéticos comienzan una ofensiva a larga escala y persiguen a la Wehrmacht. Los alemanes se fueron retirando poco a poco desde Stalingrado. La derrota en el frente del Este era cuestión de tiempo. Un grupo de miembros de la resistencia en torno al coronel Klausengraf von Stauffenberg está decidido a actuar. Quieren matar a Hitler con una bomba. El 20 de julio de 1944 ponen en marcha el plan de asesinato. Se salvó de milagro. Fue algo totalmente aleatorio. Stauffenberg llevó la bomba en un maletín que colocó junto al lado de la mesa en la que estaba Hitler, en la cabaña en la que estaban reunidos. Después se fue, y otro asistente de la reunión movió el maletín al otro lado de la pesada mesa de madera de roble. A las 12:45 p.m. la bomba estalla en el lugar de la reunión. Pero Hitler sobrevive al ataque. El Führer visita en el hospital al personal y miembros del comando de la Wehrmacht que resultaron heridos en el ataque. La propaganda nazi celebra como un milagro que Hitler haya sobrevivido. Mientras los asesinos son perseguidos sin piedad, Stauffenberg es ejecutado la misma noche del 20 de julio. En los siguientes 2 meses, la venganza de Hitler supone la muerte de muchos más hombres. ¡Fuego! Fue un punto importante para que nadie más pasara a la acción. Sabían que estaban al borde de la muerte. La guerra de Hitler continúa. Mueren millones de soldados y de civiles. Incontables ciudades acaban reducidas a cenizas y escombros. El programa de los nazis también continúa en los campos de exterminio. Antes de que Berlín sea tomada por los rusos, pasan otros 9 largos meses. ¿Pero qué habría pasado si la bomba de Stauffenberg hubiese matado a Hitler el 20 de julio? ¿Qué habría pasado en Alemania y en el frente a partir del 21 de julio de 1944? Probablemente la consecuencia habría sido una guerra civil. Los nazis habrían devuelto el golpe con ferocidad. Göring y Himmler fueron los que actuaron y organizaron a la resistencia con la ayuda de Goebbels, que estaba en Berlín. Él inició inmediatamente la propaganda adecuada. Este escenario se habría desarrollado de la misma manera si Hitler hubiese muerto. Göring ha sido el sustituto de Hitler durante mucho tiempo. Himmler está al mando de la policía y de los casi 600.000 hombres de las SS. Y Goebbels controla los medios de comunicación y toda la maquinaria propagandística. Una poderosa alianza. Estos nazis probablemente habrían continuado luchando hasta el final, incluso sin Hitler, y con resultados más o menos igual de destructivos. Pero ¿qué habría pasado si los oponentes de los nazis se hubiesen impuesto? La esperanza de los conspiradores era que fuese posible negociar el final de la guerra con Gran Bretaña y Estados Unidos, pero no con la Unión Soviética, y eso habría reajustado los bandos. El nuevo gobierno probablemente habría continuado la guerra, pero tal vez habrían reubicado todas las fuerzas hacia el este para frenar el avance de los soviéticos. Eso habría puesto el Reich en bandeja a los estadounidenses.
que quizá habrían sido los primeros en alcanzar Berlín. Pero los aliados occidentales estaban tan dispuestos a aunar fuerzas con los alemanes en contra de los rusos, tal y como esperaban los conspiradores. Si los golpistas hubiesen conseguido hacerse con el poder gubernamental, eso habría llevado más rápidamente al fin de la guerra. Yo creo que los aliados aún habrían insistido en una rendición incondicional, pero quizá habrían estado abiertos a algunas concesiones para después de la guerra. Además, Churchill no tenía especial interés en permitir que Stalin siguiera avanzando hacia el oeste. Eso es cierto. Por eso los conspiradores habrían aprovechado primero para proponer ofertas a los aliados occidentales, a los británicos y a los estadounidenses de cara a unir fuerzas y luchar juntos contra los rusos. Pero eso resultaba inconcebible para los aliados occidentales. Los aliados también habrían pedido a los oponentes de los nazis una rendición incondicional. Si realmente querían la paz, habrían tenido que acceder a esta petición. Habrían tenido que aceptar que la alianza entre la Unión Soviética y los poderes occidentales no podía romperse. Si la guerra hubiese acabado antes, se habrían salvado innumerables vidas, se habría evitado la destrucción de muchas ciudades y el Holocausto habría terminado antes. Stauffenberg estaba motivado a asesinar a Hitler porque había presenciado los actos de exterminio en el este, la masacre que había tenido lugar ahí. Para poner fin a estos crímenes masivos contra la humanidad, los miembros de la resistencia lo arriesgaron todo. La oposición contra Hitler y también la gente que preparó el asesinato tuvieron un gran valor. Sin duda, eran conscientes de que perderían la vida y de que sus familias también corrían peligro, porque los nazis aplicaban castigos colectivos. Por eso, no existe reconocimiento suficientemente alto para lo que hicieron estas personas durante aquella infame dictadura. En la época más funesta de Alemania, Stauffenberg y sus camaradas demostraron que la resistencia era posible. ...29 de agosto de 1944... las fuerzas estadounidenses celebran la liberación de París con un desfile. El regocijo es inconmensurable. Parece que la última derrota de la Alemania nazi es solo cuestión de tiempo. Hitler deposita sus esperanzas en su último cartucho, las armas maravillosas. Algunas aún están en construcción, como el V3. Otras en periodo de prueba, como un nuevo tipo de submarino. Y otras ya se están utilizando como los cazas de combate. ¿Podrían estas armas suponer un giro de los acontecimientos? Hitler estaba muy interesado en las armas maravillosas. Estaba interesado en ellas en todas sus formas, ya fueran marítimas, aéreas o terrestres. Gran parte de la inversión y el esfuerzo resultaron un desperdicio, en el sentido de que hubiera sido mejor continuar con marcas ya existentes y mantener la producción antes que poner tanto ahínco en cosas que no funcionaban o que funcionaban mal. Hay un arma en concreto en la que el régimen nazi tiene puestas todas sus esperanzas. Es el primer misil de largo alcance en funcionamiento de la historia, denominado Bergeltunswaffe 2 por Goebbels y abreviado como V2. Impresionante a nivel tecnológico, pero inútil a nivel militar. Miles de prisioneros de los campos de concentración y de civiles pierden la vida en su producción y desarrollo, pero el misil es incapaz de cambiar el curso de la guerra. Habrían estado más cerca de lograrlo con otra nueva tecnología armamentística, la bomba atómica. Tras el éxito de los experimentos de Otto Hahn con el uranio, no tardaron en darse cuenta de que la energía atómica podía utilizarse tanto con fines pacíficos como militares.
Desde 1939 en adelante se dedicaron a investigar esto, primero en el Ministerio de Educación del Reich, pero después también en el Waffen-Amt. Así que la bomba se les ocurrió enseguida. Pero había un doble problema. Por un lado, había disputas de autoridad entre los científicos y las instituciones participantes. Por otro lado, los recursos necesarios para la bomba no estaban disponibles en cantidad suficiente. Faltaban uranio enriquecido y agua pesada. Pero ¿cuál habría sido el requisito necesario para convertir la Alemania nazi en una potencia nuclear durante la Segunda Guerra Mundial? Los nacionalsocialistas no deberían haber perseguido y expulsado a los físicos judíos y socialdemócratas. Los nacionalsocialistas deberían haber tratado a los científicos que quedaban de otra manera. El nacionalsocialismo era una ideología populista, no académica. De hecho, los nacionalsocialistas no deberían haber sido implacablemente antisemitas. No deberían haber sido inexorablemente antiintelectuales. Técnicamente no deberían haber sido nazis. Entonces quizá podrían haber conseguido construir la bomba atómica. La cosa es diferente en Estados Unidos. Desde 1942, el Proyecto Manhattan acelera la construcción de la bomba. La primera bomba atómica detona el 16 de julio de 1945. Convertir una bomba atómica en un arma es mucho más difícil de lo que la gente pueda imaginar, si no muchos grupos terroristas la estarían utilizando. Así que la cuestión no es tanto cómo hacer que funcione, sino cómo usarla como arma con un sistema de lanzamiento. Menos de 3 semanas después de un exitoso ensayo, un bombardero estadounidense despega de Tinian, una isla del Pacífico. Su destino, Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, la bomba atómica explota a 600 metros sobre la ciudad. Mata a 70.000 personas de inmediato. Hasta 150.000 mueren por las consecuencias. 3 días más tarde, otra bomba cae sobre Nagasaki. Japón se rinde. La mayor matanza de la historia ha terminado. ¿Pero podríamos imaginar un final distinto para la Segunda Guerra Mundial? ¿Y si contra todo pronóstico, la bomba atómica hubiese sido construida por la Alemania nazi en lugar de por Estados Unidos? Desde que Hitler declarara la guerra a Estados Unidos a finales de 1941, soñaba con atacar la costa este estadounidense. ¿Y si los alemanes hubiesen lanzado una bomba atómica sobre la ciudad de Nueva York en 1945? ¿Hitler habría ganado la guerra en el último momento? ¿O todo se habría desarrollado de otro modo? Esto es lo que habría pasado si los alemanes hubiesen usado la bomba atómica. Los aliados habrían bombardeado hasta el último rincón de Alemania, así que no creo que hubiera cambiado la guerra. Más bien creo que habría incrementado sus aspectos antisociales. Sin embargo, el terrible panorama de una dominación germano-japonesa a nivel mundial nunca fue una verdadera opción. Había nazis en Estados Unidos. Estadounidenses de ascendencia alemana que simpatizaban con el régimen nazi, pero la invasión de Estados Unidos y la dominación nazi a nivel global era pura fantasía. Al igual que la capital mundial, Germania, que Hitler planeaba construir en Berlín tras la victoria final. Hoy, Berlín es una metrópoli cosmopolita y llena de vida. Pero continuemos con nuestro ejercicio imaginativo. ¿Cómo sería la época actual bajo un mandato nacionalsocialista? Suponiendo que los nacionalsocialistas hubiesen ganado la guerra contra todo pronóstico, me puedo imaginar perfectamente que su régimen habría durado mucho tiempo.
Habría sido espantosamente funesto y horrible. Y me da miedo pensar que este reinado del terror hubiese continuado durante décadas. Bueno, para empezar, comparto tu idea del horrible panorama de un régimen nazi que ahora golpea con fuerza y sin control. Pero creo que esa energía se hubiera desinflado al cabo de pocos años. Probablemente no hubieran llegado a materializarse oleadas de violencia. El sistema habría permanecido intacto, igual que el sistema soviético permaneció intacto cuando acabó el régimen de Stalin. La Unión Soviética gana en la Segunda Guerra Mundial bajo el mandato de Stalin. Tras la muerte del dictador, el sistema se mantiene durante décadas, pero la opresión y la ineficacia paralizan el gran poder hasta su colapso. ¿Al totalitario Tercer Reich le habría esperado un destino similar tras la muerte de Hitler? Como mínimo queda la esperanza de que un poder nazi a nivel global habría colapsado tarde o temprano por sus conflictos internos y su propia destructividad. La pregunta ¿y si? Ofrece un nuevo punto de vista sobre Hitler y su guerra. Algunos mitos sobre el Tercer Reich se quedan a medio camino en el proceso. No creo que el panorama contrafactual permita ver a los alemanes ganando la Segunda Guerra Mundial. Tenían un sistema político disfuncional y múltiples agencias del gobierno central en el Estado. Bajo esos uniformes tan elegantes había oculto un alto nivel de incompetencia. Ni una victoria en Europa ni la dominación mundial resultan realistas bajo el mandato de Hitler, debido a que el régimen nazi es demasiado irracional e inhumano. Pero el ejercicio de imaginar la victoria alemana lleva a otro importante descubrimiento. Cuando recordamos la dictadura, nos damos cuenta de la importancia del diálogo, de los derechos fundamentales, de las libertades a las que estamos tan acostumbrados a día de hoy que no reflexionamos sobre ellas lo suficiente. Ni siquiera la muerte de Hitler habría alterado por completo el curso de la historia, pero también este escenario abre la puerta a nuevas perspectivas. Actualmente, la imagen del nacionalsocialismo es la de maldad absoluta. Y por supuesto, nadie quiere tener nada que ver con la maldad absoluta. Nadie quiere imaginarse a sí mismo o a su familia formando parte de eso. Pero nuestras propias familias participaron. Y si hubiésemos tenido o tuviéramos que pasar por eso, tomaríamos las mismas decisiones que tomó la gente en aquella época. Las preguntas contrafactuales sobre el régimen nazi y un curso alternativo de la historia muestran que el pasado aún no es cosa del pasado. La historia no para de reescribirse. Interpretar la historia no es algo estático. No se puede llegar a conclusiones definitivas. Cada generación reescribe la historia. Una y otra vez. Y eso se aplica especialmente a la pregunta ¿y si